porque esa parte es sumamente importante. Nos pasa, ya lo hemos platicado mucho acá, que nos quedamos arrastrando cosas del pasado, ¿no? Entonces, si por ahí algún día, cuando éramos pequeños, tal vez escuchamos en nuestra casa a nuestros papás o a quienes estaban a cargo de nosotros decir algo así como todos los hombres son infieles, ¿no? O lo vimos, pudo haber sido visto, experienciado, vivido, escuchado, enseñado, de la forma que haya sido, pues lo más probable es que hayamos guardado eso como una creencia, porque las creencias se guardan de manera inconsciente, de muchas de ellas ni siquiera sabemos que las tenemos muchas veces. Y entonces lo que puede estar pasando hoy, si yo guardé esa creencia, es que voy a estar viviendo bajo esa creencia, ¿no? Seguramente voy a encontrar a hombres que sean infieles, seguramente me voy a tropezar una y otra vez en esas circunstancias y pues les decía yo, probablemente no nos demos cuenta y digamos, ay, pues es que no entiendo por qué esto me pasa a mí, y es que ahí es donde hay que hacer como el clavado y buscar qué es lo que tenemos guardado. Y es que otro punto importante de las creencias es que no solamente son inconscientes, sino que van pasando los años y no las cuestionamos, esto que les decía, ¿no? No nos detenemos a preguntar si hoy son válidas, si todavía me funcionan, si siguen siendo ciertas o si realmente son mías, ¿no? Si es algo que quiero conservar para mí hoy o si ya es algo que pues ya pasó y que ya no me sirve. Aquí les cuento una anécdota que se me hace que ilustra perfecto esto de las creencias y es esta persona, esta señora que un día está con su esposo, ¿no? Están cocinando un pescado y le dice, oye, ¿por qué le cortaste la cabeza al pescado, no? No me acuerdo si era la cabeza o la cola, pero pónganle que era la cabeza, ¿no? Y entonces le dice, ay, pues porque así es, ¿no? Mi mamá me enseñó que al pescado hay que cortarle la cabeza. Y le dice, oye, pues no, pues es que en mi casa, pues es de lo más rico, ¿no? Y es lo que le da el sabor y pues hasta bonito se ve. Y entonces le dice, un día que están comiendo todos en familia, está ahí la suegra, al señor se le ocurre preguntarle, oiga suegra, y cuénteme por qué le cortan ustedes la cabeza al pescado, ¿no? Y entonces le dice, ay, mijito, pues qué buena pregunta, fíjate que la verdad es que pues así lo hemos hecho siempre y así me enseñó mi mamá, ¿no? Entonces, pues así es como lo aprendimos. Lástima que mi mamá ya no vive, ¿no? Si no le preguntábamos. Pero empiezan entre todos como a buscar de dónde viene esto y por ahí aparece la tía abuela y entonces la tía le dice, ay, mijito, pues es que mira, lo que pasa es que en mi casa nuestra mamá tenía unos sartenes muy pequeños, eran muy cortos y entonces como no cabía el pescado entero, le cortábamos la cabeza. Y así, ¿no? Me parece que es súper ilustrativo porque se va pasando de generación en generación, se va repitiendo, pero hoy en día ya no es funcional, hoy en día los sartenes son gigantes, hoy en día los pescados caben en una fuente gigante, en un horno, pero así nos vamos con la vida, con las creencias, ¿no? Como repitiendo, repitiendo sin cuestionarlas. Y pues así es como interpretamos nuestra realidad, así es como actuamos, esos son nuestros filtros, así es como construimos. Y al final, ahorita, a lo largo de esto, les vamos a ir diciendo que finalmente ninguna creencia es cierta, pero ya lo vamos a ir viendo con calma. Fíjate cómo está, vamos replicando y no nos cuestionamos. ¿Es realmente esto cierto? ¿Merece la pena creerlo? Ajá, o si es funcional, como tú bien has dicho, pero yo creo que lo más importante eh, para mí, lo más me cuestiono es no funciona, esto me sirve. Uh-huh. Porque cada uno, como decimos, incluso en el propósito de vida, en la manera que queremos vivir, en nuestros sueños, lo que sea, una cosa puede ser cierta o no, puede ser rica o no. Entonces, simplemente el hacernos la pregunta, ¿es funcional? ¿Me funciona esto? ¿Me sirve esto? ¿Cómo me hace sentir? Y hay un poquito que es lo que vamos a hacer hoy.
introducirnos un poco en darnos cuenta realmente qué es lo que está creando esto, porque esto es la parte más peligrosa de una creencia. Tenemos las creencias que o nos dan empuje, nos dan esa energía, es el combustible, el motor, uh-huh. O tenemos las creencias que directamente nos detienen, nos paran, nos paralizan, incluso nos hacen sentir que no somos suficientes, como vemos hoy día es Marisa Peers, una maravillosa maestra. Ella dice que es la enfermedad más grande, más que cualquier virus, más que cualquier cosa en la vida, en todos los años, en toda la vida, dicen que la mayor enfermedad de, de este mundo es el que no nos sentimos suficientes, cuando realmente sí lo somos. Entonces, no es tanto la creencia, sino realmente qué es lo que eso está creando en tu vida. ¿Cómo te está pasando factura? ¿Cómo te está haciendo sentir? ¿Dónde te tiene? ¿Qué es lo que está causando? ¿Y cómo te está haciendo daño o cómo te está haciendo de bien? Y a veces las creencias van cambiando también, porque obviamente cuando éramos chicos, pues a lo mejor pensábamos que no éramos capaces de algo. Un día lo hicimos o vimos que ya éramos mayores, que podíamos conducir, por ejemplo, y ya ves que es posible. Y ahí cambias la creencia. Bueno, en la vida también estamos cambiando de creencia, pero sinceramente creo que todavía nos queda mucho. Dicen, ayer escuché, pasé y escuché por algún lado y no puedo ahora recordar dónde, que decía, si en tu vida estás temiendo algo, si estás todavía fighting, ¿no? O sea, luchando con algo en tu vida que te angustia, es porque todavía hay cosas que sanar. Yo digo que probablemente sea que haya una gran creencia por ahí que todavía haya que soltar, porque es la base, es la base. Dense cuenta de que según lo que yo crea sobre mí, fíjense ustedes, yo voy a actuar o no, yo voy a vivir de una manera o no, yo me voy a relacionar de una manera o no, voy a ir a por mis sueños o no, ¿sí? Me voy a conducir de un lado o no. Entonces, las creencias están siendo súper importantes, poniendo una dirección bastante importante en nuestras vidas y no estamos siendo conscientes. Entonces, hoy vamos a revisar un poquito, porque si no estamos viviendo la vida que nosotros queremos, probablemente hay algunas creencias metidas como espinitas que ya llevan tanto tiempo ahí que a lo mejor ni cuenta nos estamos dando, pero que no nos está permitiendo ver todo ese poder, toda esa capacidad, toda esa fortaleza, todo ese brillo, todo lo que sí somos capaces y dar el paso. Y es que, ¿Sí? ¿sabes qué? También algo importante es que siempre queremos evidenciarlas, ¿no? Siempre queremos demostrar que son ciertas y que nosotros tenemos la razón. Entonces, y además, para colmo, pues tenemos creencias sobre un montón de cosas, ¿no? Tenemos creencias sobre nosotros, tenemos creencias sobre los demás, tenemos creencias sobre el mundo, sobre el tiempo, sobre la historia, sobre los hombres, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre la educación, sobre los hijos, sobre el país. O sea, tenemos creencias de todo. Y son tal cual estos mapas mentales que vienen a marcarnos toda la vida, ¿no? Obviamente las creencias tienen un peso profundo en nuestras emociones. ¿Qué creen? Que tienen una gran carga en nuestra salud también, en nuestras habilidades, porque pues esto que decíamos, ¿no? Si yo creo que no puedo, pues ¿qué creen? Lo más seguro es que no voy a poder, ¿no? Entonces, por eso las creencias nos permiten o nos impiden hacer las cosas. Y no sé si vayan revisando por ahí, váyanos apuntando, porque fíjense, yo me acuerdo que hay muchas personas, he escuchado a muchas personas que tienen como esta creencia de, es que si yo me mojo, ¿no? O sea, en la lluvia o no uso suéter o salgo con algo muy frío, me enfermo. Y a mí me llama tanto la atención porque de verdad, apenas les da el aire y se enferman. Ujú. Y yo lo veo, en mi caso, fue como al revés, ¿no? A mí como que
no sé de dónde, ahí sí no les sé decir, pero como que era, no, no te pasa nada, no, tú mójate, no te pasa nada, ¿no? Fue como al revés. Y entonces yo puedo estar literal empapada, así empapada y pasarme, no sé, con el traje de baño húmedo todo el día y así, y yo no me enfermo, a mí no me pasa nada. Entonces, imagínense el poder que tienen, ¿no? Porque no es que yo sea mucho más sana que la otra persona o algo así. Es que algo hay en nuestra cabeza que influye hasta en nuestra química. Ahora piensen esto y por eso les decía yo, vayan por ahí apuntando, vayan hurgando, porque ¿qué creencias tienen, por ejemplo, en torno al matrimonio? ¿No? El matrimonio es, y no saben lo interesante que es cuando hacemos este ejercicio escrito, ¿no? Y lo vamos repasando, es fascinante la cantidad de respuestas tan distintas que hay. Chequen esta de el dinero significa, y ahí la lista es gigante, ¿no? Porque es desde quien dice es sucio, es horrible, es lo máximo, es lo mejor, es solo para algunos, es para la gente que tiene dinero es horrible, el dinero es difícil de conseguir, el dinero es sucio, el dinero da poder, el dinero quita poder, o sea, imagínense. Y una que me parece también sumamente interesante es la vida es, ¿no? Porque esta creencia, imagínense el tamaño, es como la creencia paraguas de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo veo yo la vida? ¿Qué significa para mí la vida? Y puede ser desde la vida es hostil, ¿no? La vida es como difícil, es una cuesta arriba, hay que casi casi ganarnos la vida, hay que ir por ella, hay que sacrificarse, hay que estar como luchando, como... Y está el otro camino que es la vida es maravillosa, la vida es una oportunidad, es un regalo, es un sueño, es... Entonces, les digo estas, ¿no? Que son como las que se me vienen ahorita rápido a la mente, pero dense cuenta la cantidad de creencias que tenemos cada uno de nosotros. Y les digo, ahí vayan revisando ustedes como sus grandes temas, que pueden ser estos de vida, matrimonio, hijos, trabajo, estudio, salud, amigos, persona, niñez, vejez. Aquí nos podemos quedar un rato, totote. Sí. Bueno, como tú dijiste, el tema de las creencias es para largo. Podemos trabajar, creo que creencias un año y estaríamos sanando creencias después de eso incluso, porque todos estos años y siempre van a salir creencias. Es un trabajo de vida. Exactamente. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, imagínate durante el día, trabajarlo por área sería una delicia, pero sobre todo las áreas estas que donde nos sentimos atascadas, donde nos sentimos a lo mejor que nos cuesta un poquito más conseguir resultados o quizás que no estamos muy contentos. Entonces, ¿qué pienso yo acerca de esto? Por ejemplo, cojamos por un momento la situación que estamos viviendo. Si alguna está teniendo una situación en concreto en estos momentos, ya sea con las relaciones, ya sea a nivel financiero, profesional, sea lo que sea que estamos viviendo en este momento, ¿qué creo acerca de esto? Y ahí mismo os vais a cachar muy rápido sobre, wow, esto, porque lo que tú respondas a eso, ahí está tu creencia. Otra que podría ser muy interesante es, ¿puedo yo salir de esto? O yo puedo salir de esto. Lo dices en afirmación y date cuenta qué es lo primero que sale. Si sale, ¿sabes que estás volviéndote loca? No es así tan fácil. Ahí te vas a dar cuenta que hay unas creencias limitantes. Rápidamente, cuando te da, no sé si me vais a entender ahora si hablando de esto por primera vez, el que me escuchó por primera vez, pero cuando tenemos una creencia limitante es como si tuviéramos unos velos, unas paredes, unos muros, como le quieras llamar, por delante. Pueden ser rígidos, pueden ser muy grandes y muy gruesos, que no nos permiten ver más allá. Eso es una creencia limitante. Cuando tú realmente no puedes ni ver, no me dices, no, Ivenia, es que tú no me entiendes. Y te vas a incluso a justificar. Bueno,
haz una lista de las situaciones que realmente te están afectando hoy y pon acerca de eso una declaración positiva, ¿sí? Por ejemplo, eh, estamos en una situación económica, ¿no? De pronto alguien se queda sin trabajo, de pronto estamos teniendo menos ingresos en casa, lo que sea, o el negocio no va tan bien. Bueno, ponte, juntos saldremos de esta. Ponte, estoy segura que algo se me va a ocurrir, vamos, y voy a avanzar y va a ser incluso mejor. Y observa qué cosas salen ahí. Observa, date cuenta, siéntate como un observador. Un ejercicio que yo suelo hacer mucho en estos tiempos, me está tocando hacerlo mucho, es salirme. Yo me imagino que me salgo de mí, de mi cuerpo físico, y me siento a lo mejor aquí arriba y observo mi vida. Y observo cómo Idania piensa y cómo ella está relacionándose con la situación que está viendo, cómo ella lo está viendo. Y yo lo estoy viendo desde un lugar de conciencia, como una observadora. O incluso sentarse detrás de los ojitos vuestros y ver cómo yo estoy viendo a través de mis ojos, pero desde mi lugar de conciencia. Y ahí van a empezar ustedes a descubrir cosas. Sí, Claudia, ¿vas a decir algo? Ajá. Les quería platicar de esta definición que me gusta mucho que da Jodorowsky, que dice que las creencias son contratos sentimentales que firmamos con nuestra familia desde que somos niños, ¿no? Desde la infancia. Porque les decía yo que normalmente o la mayoría de las creencias las formamos entre los, bueno, hay quien dice que es entre los primeros 7 años, hay quien dice que son los primeros 10 años, ¿no? Ahí. Pero la realidad es que las creencias todavía las seguimos formando durante toda la vida. También de adultos seguimos construyendo creencias, ¿no? Creo que la diferencia es que cuando somos pequeños, nuestras creencias son como más grandes, son más afianzadas, son más difíciles de trabajar porque no tenemos como los recursos, ¿no? Es como si nos cayera de sopetón y prácticamente nos las tragamos. No hay filtro, no hay nada y nos las tatuamos, ¿no? Y en cambio, conforme vamos creciendo, pues las creencias se van haciendo un poco más pequeñas en el sentido de que ya no es tan fácil que nos las traguemos, ¿no? Al menos las masticamos un poco o medio las digerimos y son un poco más fáciles de trabajar, ¿no? Si se pudiera decir así. Pero al final, como les decía, las creencias no se ven en lo que estamos diciendo. No es que yo llegue y diga también, ay, pues la vida es hostil. Las creencias se ven en cómo estamos viviendo. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí, como decía Idania, todos nos podemos dar cuenta que tenemos una creencia limitante viendo los resultados que estamos obteniendo en cualquier cosa, ¿no? Porque hay como dos tipos de creencias. Están estas creencias que son potenciadoras, que son pues obviamente las que sí me funcionan, las que me permiten avanzar, las que facilitan que yo me vaya acercando a mi objetivo, que me alinean con mis deseos, con mi ser, con mi persona y como que me expanden, ¿no? Me permiten ser, crecer, avanzar, estar. Y por otro lado están las creencias limitantes, que esas son precisamente las que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Pues porque no nos están permitiendo avanzar, porque son estas que les decía yo, nos tienen con resultados que no queremos. Puede ser desde, es que de verdad, fíjense, yo me emociono con este tema, me apasiona mucho porque chequen sus cuentas de banco. A mí me sorprende ver, o sea, cómo no es casualidad que cada una de nosotras tenga como un límite, ¿no? Como un patrón, tanto de deuda como de ahorro, como de que se nos pasa algo, como, ¿cómo les diré? Son estas estructuras que tendríamos que romper, cambiar, ¿no? Porque cada mes en el día, les voy a inventar, pero supongan que yo en vez de llegar al día 30, llego al día 25, pero qué casualidad que todos los meses hago lo mismo y siempre es la misma cantidad, ¿no? Entonces no paso de ahí, yo digo, ¿qué cosa? Pues algo, ya tengo esa creencia de que el 25 yo ya empiezo a sufrir o de que cuando llego a esa cantidad,
vaya, no puedo ni ahorrar ni nada porque algo en mí me lleva como a llegar a esa cantidad de deuda, ¿no? Hablando de deudas. Pero puede ser en cualquier otra cosa. Depende del tipo de creencia. Como decía ahorita Idania, tenemos como las creencias madre, ¿no? Que son no soy suficiente, no soy importante y equivocarse o cometer errores es malo. Esas son como las tres así grandotas, digamos, ¿no? Pero también hay muchas otras que les van a sonar como es difícil cambiar, soy inadecuado, hay algo malo en mí, a mí me es difícil, no siempre puedo, no soy capaz, no valgo, soy medio torpe o muy torpe o no, no soy suficientemente bueno, o sea, no las decimos, ¿no? Porque, y sí hay algunos que van así en la vida, como diciéndolas, ¿no? Pero la mayoría de nosotros como que las mantenemos guardadas, pero las estamos repitiendo, ahí las traemos, ¿no? Y entonces, en lo que quieran, ¿no? Sí, sí, a mí me viene mucho y les hablo mucho de lo del peso, por ejemplo, ¿no? Entonces es que, o sea, yo sé que nunca voy a llegar a ser delgada. Eso es una creencia, esa es claramente una creencia. Porque ¿qué me lo impide? Si yo la cambio y digo es que yo siempre voy a ser delgada, les aseguro que voy a ser delgada. O yo puedo. ¿Sí? Exacto, exacto. Es cuestión. Es posible. Este muchacho, ¿cómo se llama? Estuvimos viéndolo hace poco y hablamos de él hace un par de jueves, Clau. Y él decía, si tan solo pensaras, es posible, ¿no? Sí, claro, y viene de la mano con esto que estábamos viendo de nada más es cuestionar si es verdad, ¿no? Nada más es cuestionar si hoy es válido, si hoy me está funcionando todavía esa creencia o no, porque las creencias también hagan de cuenta que las adoptamos y creemos que nos vamos a morir con ellas, ¿no? Hasta el final, así fieles con ellas. Y no, ya hemos hablado también que pues somos seres cambiantes, constantemente estamos en transformación, entre más flexibles seamos, pues mucho mejor para nosotros. Y eso también sucede con las creencias. A lo mejor durante mucho tiempo yo creí que caminar en mi colonia era seguro, ¿no? Pero pues las circunstancias hoy me llevan a cambiar esa creencia porque me doy cuenta que ya no lo es tanto, ¿no? Como antes. Entonces, hasta en eso nos vamos modificando, hasta eso vamos cambiando. Y de todos modos, siempre va a haber este toque personal, ¿no? Esto es como les decía yo, es como ponernos unos lentes y cada una de nosotras tiene un filtro especial en esos lentes. O sea, sí está como, o sea, está como este baño, como esta característica personal que tiene que ver con nosotros. Ese probablemente ahí permanezca, pero lo demás se puede ir modificando, ¿no? Realmente. Y Claro. este ejercicio que les comentaba Idania es buenísimo, de verdad, es como nada más pongan 3 columnas, o este puede ser otro ejercicio, tal vez es otra versión, y pongan todas las creencias que se den cuenta ustedes que dirigen su vida hoy o que aparecen en su vida constantemente, ¿no? Hacemos un ejercicio sencillito, Clau. ¿Sí? ¿Quieren? ¿Sí? Mira, para hacerlo así como más personalizado, como sabemos, bueno, tú y yo llevamos muchísimo tiempo en esto y ahí seguimos todavía trabajando creencias. Entonces, yo creo que aparte de encantarme lo del ejercicio, porque es una manera de yo trabajar en mí y conectar con las cosas realmente, yo creo que la creencia es algo que no las vemos de frente, pensamos que no nos toca a nosotros. Alguien las está hablando, pero no, eso no es conmigo. Eso es como cuando hablamos de alguien que tiene una enfermedad y pensamos que es tan lejos de eso hasta el día que toca a uno o que toca a alguien y te das cuenta que a mí también. Bueno, las creencias, todos tenemos muchas creencias
pero ni siquiera nos estamos dando cuenta y eso es lo peor porque están ahí escondiditas como muy dóciles y ahí nos están mortificando un poco la existencia. Entonces, les propongo 5 preguntas muy sencillitas. Entonces, la primera sería, analiza qué área o pregúntate por un momento qué área, ¿sí? O qué situación realmente, o qué problema, sabemos que no hablamos de problema, qué situación en estos momentos es el que más me preocupa o me está afectando en la vida, ¿sí? Detecta en, tu, en cualquiera de las áreas de la vida, o a lo mejor hay varias áreas que se están viendo afectadas, qué área o qué situación es esta que me está afectando. Puede ser el área de relaciones, puede ser el área de las finanzas, puede ser el área de salud, lo que sea, o puede ser algo en concreto, un tema en concreto, ¿vale? Entonces, una vez que detectamos eso, vamos a preguntarnos qué creo yo de esto y vamos a escribir. Lo importante de esto es que vas a escribir y te vas a permitir escribir con toda la rapidez del mundo, porque esta es la parte en la que tú vas a ser honesta contigo. No vamos a tapar y vamos a encubrir nada. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué creo yo de esto? Pues que no es justo, que yo no puedo, creo que la situación está muy imposible de remediar, esto ya es el final, no puedo con esto. ¿Qué es lo que tú crees sobre eso que está ocurriendo? Y a partir de ahí, entonces, y esta es como la más importante, por decirlo de una manera, me parece que es la más importante porque a partir de aquí, de la creencia que sale en este momento, es que vamos a actuar o no. Y es, ¿quién soy yo frente a esto? ¿O quién soy yo en esta situación? ¿Cómo estoy yo saliendo? Esto quiere decir, por ejemplo, ¿cómo me veo yo? A lo mejor podría ser esa mejor la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Es, frente a esta situación, si yo pongo esta situación en una bandeja, ¿quién soy yo? ¿O cómo la veo de grande? ¿Cómo la veo de chica? ¿Cómo de difícil? ¿Qué tan intrusa es? ¿Qué tanto me afecta? ¿Cómo me veo yo frente a esto? ¿Me veo yo más chiquitita? ¿Me veo yo sin recursos? ¿Me veo yo débil? ¿Me veo ya sin fuerza? ¿Me veo yo sin la capacidad de gestionar esto? ¿Quién soy yo realmente frente a esto? Porque es solo a partir de aquí, de cómo tú te estás viendo a ti, y aquí hay una creencia muy importante, que es precisamente lo que acabamos de decir. Entonces estamos diciendo que nosotros no somos suficientes, nosotros no sabemos cómo hacerlo, nosotros no podemos. Y les digo una cosa, sí podemos, tienes todo lo que necesitas. Si no sabes todos los recursos o la manera de hacerlo, puedes siempre acercarte a alguien, preguntar, puedes desarrollarlo, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero nunca es el fin de nada hasta que no nos demos por vencidos. Nunca es el no puedo o no se va a poder hasta que tú no lo decidas. Pero en el momento que tú dices, ¿sabes qué? Ahora mismo no sé cómo hacerlo, pero sé que voy a encontrar una manera, me voy a poner a ello. Entonces es muy importante cómo te estás tú viendo frente a esto. Y eso te va a decir muchísimo, muchísimo, porque la identidad cómo tú te estás viendo directamente es como dijo Clau hace un ratito, es ese techo. Si yo me veo que yo soy capaz, si yo veo que yo soy una persona que no se da por vencida tan fácil, que me voy a levantar, sea como sea, que me voy a permitir hoy estar mal, pero mañana voy a salir adelante. Que no se trata de ser superwoman ni mucho menos, pero darnos cuenta quiénes estamos siendo frente a esto. No vamos a lograr nada por encima de cómo tú te veas a ti. ¿Sí? La identidad va a ser directamente el techo de cualquier cosa que logres. Y ahora que tú esto te acabas de ver frente a toda esta historia, o te puedes sentar tú a todo el tema que te está creando delante y observa qué está pasando, cómo te ves tú ahí, qué estás pensando, cómo estás reaccionando, cómo te sientes, y observa con amor, con ternura, a este ser que eres tú, maravilloso, que ahora mismo estás pasando por eso, pero observa y tú qué le dirías.
Ujú. Y ahora, por otro lado, que sería la cuarta, es ¿cuál es el coste? ¿Cuánto me va a costar esto? Si yo continúo con esta creencia, ¿qué me va a costar? ¿Cuál es la consecuencia que esto va a traer? Y ahí ahora entonces a lo mejor puede que salga de algún lado el turbo que nos haga pensar, porque sería muy iluso pensar de que si nosotros no tomamos las manos, no tomamos esto de las manos con responsabilidad, que todo se va a arreglar y ya está. Sí, podría ser, pero se va a arreglar de la manera que sea. Y probablemente al tú no ser consciente, pues se va a volver a repetir, ¿sí? Y cada vez va a ser peor. Entonces, ¿qué tal si te das cuenta, oye, pues si yo continúo con esta creencia, ¿qué consecuencias voy a tener? ¿Qué es lo que esto me va a costar? Y no solo eso, que no estamos solos, le estamos impactando y somos importantes para las personas que nos rodean. Pero ¿cómo va a impactar esto a mi familia? En mi economía, en mi salud, y no solo ahora, porque estamos viviendo en este momento, vale, pero ¿qué tal en un año, en 5 años, si yo continúo esto? ¿Qué me espera realmente? ¿Y cómo voy a estar yo viviendo? ¿Cómo va a ser mi energía para entonces? Fíjense ustedes todo el traspaso, todo el poder que tiene el hecho de que estemos enganchados a una creencia que directamente ni nos sirve, no es funcional en este momento, y ahí la estamos cargando. Ajá. Entonces, y la siguiente sería la 5. ¿Qué nueva creencia decido yo hoy? Porque siempre es nuestra decisión y ese es el mayor poder que tiene el ser humano hoy, que aún puedes decidir. ¿Qué nueva creencia elijo, decido yo? ¿Con qué me comprometo yo a partir de hoy? Que sí me funciona, que sí es real, que sí sé quién soy frente a esto, que a mí me empodera. ¿Okay? ¿Qué nueva creencia voy a adoptar yo? O no adoptar, pero recuperar, darme cuenta de reconocer en mí, que a mí me sirva, que me empuje, no una que me paralice y me tenga súper cansada porque ya es que no puedo más con ella, no, pero una creencia que a mí me impulse, que me llene de fuerza, que realmente esté alineado con el ser que yo soy. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? A ver, yo no sé si alguien quiere atreverse a comentar alguna creencia. Si escribimos todas, ¿no? ¿Qué nueva creencia? Bueno, pues es un ejercicio muy sencillito, pero muy profundo. Si nos damos cuenta realmente cómo estamos viviendo el día a día, bajo qué creencia. Y fíjense ustedes, algo que es muy lindo, y no estamos diciendo que vamos a hacer algo que directamente pensamos, no, eso es una locura, eso no me lo creo, tampoco vamos a hacer así. Pero imagínate si ustedes se levantan por la mañana pensando, yo puedo crear algo mejor hoy. Uh-huh. O cómo puedo yo, incluso sería una mejor pregunta, ¿cómo puedo yo hacer de este día algo más hermoso? Eso está muy vinculado a las creencias. Uno, nos estamos dando el permiso, estamos aceptando en nosotros que somos seres creadores y que podemos crear algo más hermoso, pero aún es aún más, más, más fuerte todavía, nos estamos abriendo puertas y nos estamos permitiendo ser, ser quienes somos y salir ahí fuera con creatividad, con otra manera de ver el mundo, con otra guía, con otra fuerza, crear algo hermoso. ¿Creen ustedes que merece la pena? Sí, Estáis muy calladitas hoy. yo, yo quería decirles que ojalá, la verdad es que sería maravilloso que con el simple hecho de querer cambiar o solamente con la intención o la voluntad de querer cambiar una creencia pudiéramos hacerlo. La realidad es que no es así. Para cambiar creencias se necesita un trabajo profundo, se necesita como imagínense que
las creencias, o sea, no tengo todos los datos de exactamente cómo se encriptan en el cerebro, ¿no? Pero definitivamente se guardan en una parte muy específica, que es la amígdala, y hagan de cuenta, como a mí me resulta fácil explicárselos, es como si se guardaran ahí, ¿no? Le echáramos llave o le pusiéramos un password. Y entonces lo que hay que hacer ahora, el trabajo para el trabajo que hacer con las creencias es justamente encontrar ese password o esa llave y entonces desencriptarlo, sacarlo. Pero para eso, pues les digo yo, es trabajo que requiere tiempo, es trabajo profundo, es trabajo que primero que nada se tiene que querer trabajar en eso, ¿no? Porque pues lo primero es que necesitamos tomar conciencia, hay que reconocerlas, hay que observarlas, escribirlas, cuestionarlas. Y después, pues hay muchas técnicas para lograr estos cambios, ¿no? Para disolverlas. Hay, no sé, Dani, yo creo que conocemos como 2 o 3 métodos, ¿no? Está el de Morty Lefkoe, que es bastante bueno. Por ahí hay varios de PNL. Hay muchos métodos para trabajar creencias. Pero sí hay que ir profundo, no nada más con decir, ay, sí, claro, yo ya voy a pensar mañana que los hombres no son todos infieles, pues no funciona No, no así. funciona, sí. Además que es continuo. Y si trabajas hoy y te das cuenta, por ejemplo, con esto, no todos los hombres son así. Tú dices, ya está, no tengo creencia. Bueno, pero van a salir otras creencias más. Porque es como que si estuvieran brotando. Porque hemos absorbido muchísimo, hemos creído muchísimo. Por muchos años. Y como tú dices, están en un lugar muy bien guardadito del subconsciente y desde ahí se accede realmente con compromiso y yo creo que con mucha conciencia, porque de lo contrario, si vamos a un nivel superficial, ¿qué va? Entonces se requiere real. Mira, tú acabas de decir algo y a mí me hizo pensar, Clau. Hay muchas creencias que no las queremos cambiar. Definitivamente, es verdad, no las queremos cambiar. Porque si no, eso supone que yo voy a tener que serme responsable por donde yo estoy. Ajá. Y eso pues resulta pues a lo mejor muy doloroso. Entonces ya puede ser una relación, ya puede ser una situación económica, pero la verdad es que sí, somos responsables de dónde estamos. Ahora Fíjate, depende de nosotros de dónde nos movemos. Sí. totalmente, totalmente. Pero como son muchas inconscientes, pues a veces no nos alcanza o no llegamos a darnos cuenta de esa responsabilidad, ¿no? Pero decía Katia ahorita, están ligadas muchas creencias a la autoestima y me acordé de este ejemplo también de dos gemelos, ¿no? Creo que son, sí, son unos gemelos. Y entonces, a los dos supongan que les gusta la misma chica, ¿no? Y uno de ellos desde el principio, así desde que la ve, dice, uy, no, yo, pero ni de broma, a mí no me va a pelar, ¿no? Pues si yo estoy bien feo, a mí nadie me hace caso, pues no, yo no. Y el otro la ve y dice, yo voy por ella, o sea, yo voy a andar con ella, ella me tiene que hacer caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, no vivimos de acuerdo a nuestras capacidades, Ujú. vivimos de acuerdo a nuestras creencias. No sé, Wow. a mí de verdad que cuando digo esto me resulta bien fuerte, porque es como si ni siquiera podemos ver el mundo como es, sino que lo vemos como nosotros somos o nosotros lo percibimos, ¿no? Y ahí mismo, sin querer, también sin querer, nos vamos metiendo el pie, porque vamos a defender nuestras creencias, le somos muy fiel a nuestras creencias, entonces son como de estas fidelidades ocultas, ¿no? Que si yo creo que no soy suficiente, pues imagínense para cuánto me va a alcanzar en la vida, ¿no? Y entonces todo lo que voy a actuar, todas mis acciones van a ser del tamaño de mis creencias, en función de mis creencias.
Y por eso es que es tan importante este tema. Por eso es que las creencias del trabajo personal, ¿no? Del autoconocimiento, de nuestro desarrollo, por eso las creencias es uno de los grandes, grandes, grandes temas. Porque ahí estamos, pues ahí estamos viviendo, ahí estamos reflejados, nosotros y nuestros resultados. Mira, yo acabo de ponerles una pregunta que a mí una vez alguien me lo dijo o me vino a la mente, no sé, pero fue hace muchos años ya y para mí tuvo un impacto muy grande. Aquí os la comparto por si les sirve. ¿Cuánto tiempo más quiero mantener esta creencia? Cada vez que detectemos, esta es mi creencia, que yo no puedo, ok, ¿cuánto tiempo más? ¿No? Sabiendo las consecuencias, sabiendo lo que me va a el coste, ¿cuánto tiempo más me quiero quedar con esta creencia? Si realmente quieres quedarte con esa creencia, ¿no? Y ahí como que te das una clavada y dices, wow, no, es que en verdad no quiero, no quiero. Y ahí es cuando entra el compromiso, ahí es cuando entra el trabajo. De, ok, pues entonces ahora sí, ¿qué sería la creencia funcional? ¿Qué me podría funcionar en este momento? ¿Qué está más alineado? ¿Qué es más sano o más sabio en este momento? ¿Cuál creencia sí es verdad? Hay, Clau dijo algo al principio, no sé si ya estaba grabándose, creo que no, pero fue súper valiosa porque dijiste, mi Clau, que ninguna creencia es verdad. Y es cierto, todo es lo que nos hemos creído nosotros, ¿no? A menos que digamos, pues, bueno, el sol da luz, necesitamos aire para respirar. Eso es una verdad absoluta. Luego, a partir de ahí, todo lo demás, como lo que decían los gemelos, si soy guapo, si soy lindo, soy feo, si soy exitoso o si no puedo, son creencias que hemos creado. ¿Qué tal si tuvieras otro? Probablemente otra creencia. Probablemente estarías obteniendo nuevos resultados, estarías haciendo cosas muy diferentes, tendrías hábitos muy diferentes, tendrías otro tipo de energía, otra actitud frente a la vida. Fíjense ustedes cuánto nos está afectando una creencia. Imagínense que una creencia pudiera ser como una tarjeta chip, por ejemplo, para ponerlo de alguna manera, y de alguna manera la pones. Si pudiéramos quitarlo, si pudiéramos verla, ahora sí te caché. Y esto la verdad es que a mí no me gusta. Así que te voy a dar un poco de vacaciones. Puede que vuelva, porque ya dijimos que las creencias es algo que que vamos a estar trabajando por toda la vida. Pero qué tal si por lo menos ya te vi, ya te pillé, ajá, y empezar a verlas así, a llamarlas por su nombre. Yo creo que es momento de empezar a ser muy honestos con nosotros mismos. Yo me encontré en un tiempo de mi vida en que no quería ver realmente por qué estaba así, porque sinceramente iba a ser tan doloroso para mí, creo yo ahora analizándolo, creo que iba a ser tan doloroso ver y verme a lo mejor como fracasada, el ver todo eso me iba a yo llamar a mí misma fracasada, no lo he hecho bien, no soy esto, no soy lo otro, y eso me iba a causar tanto dolor que directamente no quería ni prestar atención, ni ver, ni ser consciente. Es como que algo dices, no quiero verlo, no quiero verlo, ya está todo bien, mira, en verdad está todo bien, ¿verdad? Y entonces uno hace como que tapa las cosas, ¿no? ¿Qué tal que si las creencias no las empezamos como a ver y a llamar por su nombre, ellas nos ven a nosotros y ellas nos ponen ahí una identidad que luego, pues, creo que poco bien nos hace. Entonces, como estamos entrando en un lugar hay unos niveles de conciencia preciosos que cuando yo trabajamos en nuestro taller, pensamos que nosotros no podemos, no somos capaces, no sabemos, nos falta tal cosa. Y es un lugar realmente muy duro para vivir, muy inestable. No digo que nosotros mismos, yo misma no me dé saltitos ahí, pero rápidamente intento salir lo más pronto posible.
Pero imagínense ustedes si a partir de ahora empezamos a darnos cuenta que nosotros sí somos los creadores de nuestra vida. Que el hecho de que no estemos haciendo otras cosas en la vida muchas veces es por la falta de conocimiento. Esto mismo, si nadie nos enseñó estas cosas, qué lindo si lo hubiéramos aprendido en la escuela y nos hubieran, en vez de enseñar tan ciertas cosas, que nos enseñaran a darnos cuenta de lo que sí somos y a poner en nuestra tarjeta chip creencias. Bueno, pues nunca es tarde. Todavía tenemos tiempo. Mientras estemos aquí, podemos, podemos formatear todo eso poco a poco, con compromiso, con amor, con nobleza, con aceptación, sin ser crudos y crueles con nosotros mismos, con tiempo, ajá, y darnos cuenta que sí podemos y que sí podemos crear algo mejor, que somos capaces, no de esto, absolutamente de todo. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Y aquí les van a salir un chorro de creencias ahora mismo. Puedes lograr absolutamente todo lo que tú te propongas. Y lo que te acabas de decir en tu mente ahora, ahí acaba de salir una creencia. Si de pronto te has dicho, y Dani ahora mismo ya se volvió loca. Esto, bueno, será porque ella lo está pasando muy bien, pero ella no conoce mi situación. Pues esas son creencias. Fíjense ustedes todo lo que está saliendo ahí. Cada vez que nuestro subconsciente responda rápido, ahí estamos saliendo desde creencias. Si no son creencias que digan, pues yo voy a aprender, yo voy a ver cómo puedo hacerlo. Pues yo no sabía esto, me encanta, voy a ver cómo es que puedo hacerlo. Si es que ya no te has dicho, pues sí, sé que yo lo puedo lograr. Entonces, vamos a permitirnos, a darnos ese regalo de reconectar con nuestra grandeza. Yo creo que es lo más hermoso que podemos hacer y empezar a soltar todo ello que no nos funciona, que sabemos que ya no tiene cabida, que ya no sirve para nada, que más bien nos tiene súper cansados en esta vida. Hoy quítate todo eso que te ha estado limitando, que te hace sentir angustia. Investiga un poquito. Y bueno, saben que Claudia y yo estamos aquí para vosotros, para trabajar. Sabemos que las creencias no son fáciles, eh, trabajarlas por uno solo. Sí, Y son no, muy no son nada difíciles. fáciles, nada No. fáciles. Yo Yo, sigo buscando coaches para trabajar mi creencia. fíjense, por ejemplo, aquí me dan ganas ahora de compartirles. eh, Totalmente. Yo creo que es muy importante las preguntas que nos hacemos. Ujú. Si son, para empezar, la calidad de nuestras preguntas, cómo nos hacemos las preguntas y darnos cuenta cómo las estamos respondiendo también. Y la respuesta de por sí también tiene mucho, nos dice mucho, ¿no? De cómo están nuestras creencias. A veces, si pudiéramos tener la creencia como un árbol, cómo de crecido está ese árbol, cómo de fuerte, cómo se impone, realmente da frutos ese árbol o directamente es un árbol que um, está casi muerto, pero ahí está ocupando un espacio o está gris o cómo es realmente, ¿no? Entonces, darnos cuenta un poquito cómo está haciendo esta creencia. ¿Me está ayudando? ¿Es funcional, como decía Clau? ¿O no? Me impulsa o me detiene? ¿Me da fuerza o me desgasta? ¿Me llena como de energía o es algo que directamente siento me paraliza, me amarra, como si fuéramos pajaritos que no pudiéramos volar las alitas a la patada? Así de potentes son las creencias. No sé si les hemos podido servir con este tema, podemos abrir y eso mucho. les queríamos preguntar, si alguien tiene duda, comentario, nos quiere compartir alguna creencia, con qué se quedan, cuéntenos.